Buen día. El 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas. Hoy nos acompaña el doctor Juan Antonio del Monte Madrigal para compartir con nosotros su tema de interés e investigación desde lo sociocultural, entre ruedas y asfalto, identidades y movilidades de bikers y lowriders en Tijuana. Juan Antonio es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Culturales. Sus líneas de investigación son movilidades transfronterizas e inmovilidades poblacionales, precarización y violencias, culturas urbanas y procesos visuales. Participa en el grupo de trabajo Desigualdades Urbanas, en Claxo, y forma parte de la Agencia Migrante. Actualmente colabora en los proyectos Humanizando la Deportación y Narrativas Digitales de Defensores de Derechos Humanos en la Frontera Norte de México. Juan Antonio, doctor, muchas gracias. Bienvenido. En lo personal me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, tenerte entre los conferencistas invitados, los ponentes invitados del Archivo Histórico de Tijuana, porque vaya, pues compartimos ahí las aulas en la maestría en Estudios Culturales. Y por eso estoy convencido que tu trabajo no solamente es atractivo, es de alta calidad para comprender desde otras ópticas las conformaciones sociales, comunitarias de Tijuana. En tu caso, bueno, bikers, lowriders, pero desde conceptos muy atractivos que de pronto no estamos acostumbrados a escuchar en espacios, en oficios como en la historia, ¿no? Hablas de identidades automóviles, pero vaya, pues bienvenido, Juan Antonio, doctor, muchas gracias y pues adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Josué. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, me honra que me inviten, que pueda yo compartir algo de lo que pues he pensado, ¿no? He tratado de reflexionar, he analizado, trabajar pues en los años que he estado aquí junto contigo, ¿no? Tratando de darle algo de sentido a la compleja realidad en la que vivimos y en la que hemos decidido involucrarnos en términos académicos, ¿no? También, además, me da mucho gusto estar acá porque he seguido algunas de estas invitaciones y colegas y amigos míos muy queridos han estado por acá, como Diego Saavedra, a quien le envío un abrazo, ¿no? Y sí, bueno, te agradezco además que esta invitación haya sido en torno a ¿cómo le podríamos llamar? Dos fenómenos específicos que tienen un amplio arraigo aquí en la frontera, en la ciudad fronteriza de Tijuana, que son, digamos, grupos de bikers, eh, de otra manera conocidos como choppers, ¿no? Y de grupos de lowriders, ¿no? Son grupos que tienen en común agruparse alrededor de un vehículo motorizado, ¿no? Entonces, digamos que vamos a hablar un poco de esto en esta sesión y sobre todo, y vaya, en el entendido que estamos hablando alrededor de la historia de Tijuana, ¿no? En el archivo histórico, ¿por qué tiene importancia, ¿no? En términos históricos, ¿no? Estas agrupaciones aquí en la ciudad de Tijuana. Eh, antes de entrarle a eso, sí, quiero responder a tu comentario inicial, a tu provocación inicial, ¿no? ¿Por qué entrarle desde el concepto de identidades? ¿Por qué entrarle desde el concepto de movilidades, ¿no? A pensar en estas agrupaciones, ¿no? En primer lugar, quizá, y lo voy a tratar de decir así como muy fácil, muy rápido, muy sencillo, eh, el concepto de movilidades a lo mejor estamos ahora, al día de hoy, acostumbrados a pensarlo en relación a las migraciones. Yo mismo lo hago en mis investigaciones actuales, ahorita mismo estoy pensando en movilidades migratorias, pero el concepto de movilidades es un concepto mucho más amplio, ¿no? Que te permite pensar en la dinámica social, ¿no? Como de manera más amplia, y entonces podemos pensar aspectos de la sociedad móvil al grado a la escala de las migraciones, ¿no? Es decir, moviéndose transnacionalmente o regionalmente, pero también podemos pensar en movilidades
a una escala menor, ¿no? Como las movilidades urbanas, por ejemplo, que es el caso de los grupos que nos convocan, ¿no? También, por cierto, hay otras movilidades, ¿no? Como movilidades corporales, ¿no? Y investigaciones como feministas y en este orden están enfocados en eso, ¿no? Pero, digamos, un poco la idea es eso. El concepto de movilidades nos permite entender que el tema del movimiento es un tema involucrado en prácticamente dos cosas más, ¿no? El movimiento no se da en la nada, ¿no? Se da en un contexto particular cargado de significados, cargado de sentido, ¿no? En este sentido estamos hablando de Tijuana, ¿no? Es el movimiento de los grupos de bikers y lowriders. Bueno, pues se da en un contexto de frontera, ¿no? Cargado de múltiples sentidos. Bueno, de eso no te voy a decir a ti que tú, ¿qué más sabes de lo que significa Tijuana, los discursos en tensión, ¿no? Históricos, la leyenda negra, lo que tú has hablado de leyendas blancas, ¿no? Que también se enarbolan para hablar de la ciudad. Entonces, bueno, son actividades, son grupos que están operando son movilidades que están operando sobre un contexto con una carga de significados construidos históricamente, ¿no? Y por supuesto, y ahora lo comentaré, socialmente, situacionalmente también. La otra cosa a la que no podemos hacer caso omiso es el tema del poder, ¿no? Desde las personas nos movemos en la sociedad según, digamos, la posición que ocupamos, ¿no? Y los recursos que tengamos a disposición para poder movernos en la sociedad. Hay quienes, y el ejemplo clásico y perfecto de esto es el caso de los turistas de alta digamos, capacidad económica que pueden moverse a placer, turismo blanco, ¿no? De naciones privilegiadas que pueden moverse a placer frente a aquel que se mueve por necesidad, ¿no? Que en este caso podemos pensarlo mirando. Es decir, hay en el concepto de movilidades, tenemos que estar conscientes de que hay un espacio involucrado con muchos significados, pero a la vez también que se disputa poder, ¿no? Bueno, por qué traigo a colación estos conceptos acá? Pues porque cuando nos metemos al análisis de bikers y lowriders, eso es lo que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos que son grupos que se mueven por la ciudad, pero que se mueven en una ciudad que ha significado su movimiento de cierta manera. ¿Cómo los ha significado? Bueno, históricamente con un significado peyorativo, ¿no? Con un significado estigmatizante, con un significado ignominioso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos salen a las calles de la ciudad, pues están disputándose su posición en la ciudad, ¿no? Te estoy adelantando un poco las conclusiones a lo que quiero llegar, pero digamos, para comentarte cómo voy a hilar este argumento, ¿no? Es decir, cuando ellos salen a las calles, lo que se disputan es lo que significa ser un biker y ser un lowrider, ¿no? Cosa que me lleva pues al segundo concepto que utilizo, ¿no? Que es el de identidades, ¿no? No me voy a poner tampoco académico o más bien muy técnico en este concepto, pero podríamos pensar que una identidad es una manera en que nosotros interiorizamos esos significados de la cultura en la que vivimos, ¿no? Construida históricamente y que también va cambiando, ¿no? No es algo fijo. Bueno, pues las identidades de bikers y las identidades de lowriders precisamente son eso, ¿no? Son identidades que se han construido a partir de la vinculación con una motocicleta o con un carro modificado en un contexto fronterizo, ¿no? Y ahora sí viene pues la carnita, ¿no? Lo interesante de lo que les quiero compartir acá, ¿no? ¿De dónde surge, no? O sea, si nos ponemos así como históricos, ¿por qué ¿por qué el fenómeno de los bikers? ¿Por qué el fenómeno de los lowriders aquí en la ciudad de Tijuana, en general en las fronteras, ¿no? En el área, en la región fronteriza, es tan importante? ¿Por qué se da tanto, con tanta, por qué está nacido este fenómeno, ¿no? Eh, definitivamente
para pensarlo aquí en Tijuana, no podemos de ninguna manera hacer caso omiso a la situación de frontera en la que está ubicada la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces, son dos fenómenos, bikers y lowriders, que están vinculados a la colindancia de la ciudad con Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es eso de los bikers? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? ¿De dónde vienen los lowriders? Bueno, vamos pensando primero el tema de los bikers, ¿no? Los bikers es un fenómeno que emerge más o menos a mediados del siglo XX, muy vinculado a la cultura norteamericana de posguerra, ¿no? Obviamente hay antecedentes anteriores, ¿no? Del uso de motocicletas, ¿no? Pero el fenómeno del biker como ese personaje ignominioso, ¿no? Como ese personaje que se junta alrededor de su motocicleta y forman un grupo que además se viste con chaquetas de cuero, con paliacates en la cabeza, con cara de maloso. Bueno, los podemos ubicar más o menos a mediados del siglo XX, en la época de la posguerra, ¿no? En los primeros grupos posteriores a la guerra de bikers están ubicados en jóvenes veteranos de guerra que se juntan alrededor de las motocicletas, ¿no? Este es como un primer, digamos, cuando se hace la revisión histórica, ahí se ubican. Pero luego, digamos, no pasaba nada, ¿no? Hasta que sucedieron, digamos, una serie de narrativas mediáticas, lo podemos llamar en este sentido, que encontraron en los jóvenes que se juntaban alrededor de las motocicletas un enemigo interno al cual echarle todos los flechazos para culpabilizar, ¿no? De los desastres internos que empezaban a suceder políticos, ¿no? No me quiero meter tampoco en la historia política de Estados Unidos, pero para ese entonces, digamos, estaba cobrando una factura económica la inmersión en guerras tan seguido para Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, ahí la emergencia de los bikers es un pretexto perfecto para culpar a los jóvenes, descarriados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otro factor más que podemos percibir aquí tiene que ver con la idea de la emergencia de los jóvenes como actores propios de una sociedad, ¿no? Y el malentendimiento que había por parte de lo que se le llama ahora una sociedad adultocrática, ¿no? Es decir, como una sociedad que se rige por cánones definidos por adultos y para adultos, ¿no? Y en donde el joven solo se percibía como una transición de un niño a un adulto, no como de un niño que necesita ser cuidado a un adulto que tiene por sí capacidad de decisión. Pero el joven, digamos, no era percibido como alguien con capacidad de decisión, y cuando empiezan a tomar decisiones, digamos, como agruparse alrededor de carros, bueno, empieza a ser algo conflictivo, ¿no? Bueno, ¿cuál es ese episodio conflictivo, mediático? Es un episodio clásico, que es el episodio de Hollister, ¿no? En Estados Unidos, donde hay una fotografía que en el periódico de San Francisco Chronicle, por ahí sale la fotografía con una breve nota al pie, en donde se dice, y es una fotografía de un joven que está sobre su moto, y hay botellas alrededor, pero no es ni mucho menos la imagen del hombre vestido en cuero, con cara de malo, ¿no? Es simplemente alguien posando alrededor. Y en esta nota al pie se dice, jóvenes causan desastres en Hollister. Jóvenes en motos causan desastres en Hollister, ¿no? Hubiera pasado inadvertida esta fotografía si no la retoma el periódico Time, la revista Time, perdón, y esto se vuelve un fenómeno nacional, ¿no? Un estigma nacional, a tal grado que, a tal grado que se genera una película, ¿no? El Salvaje o The Wild One, protagonizada por Marlon Brando, y ahora sí, es entonces que se visten con chamarras de cuero, que empiezan a hacer desmanes en todos los pueblos,
y se empieza a crear un imaginario, una representación del biker como una figura que puede causar desastre, ¿no? En la sociedad, ¿no? Estas figuras en los medios de comunicación causan, causan tal impresión que la Asociación de Motociclistas Norteamericana dice, oigan, no, solo son 1% de la población, no nos representan a todos, ¿no? Esta idea del 1%, son catalogados, los empiezan a catalogar como los outlaws o los forajidos, ¿no? Sería la traducción en español. Entonces, bueno, posteriormente o actualmente la etiqueta de los 1%, del 1%, o los outlaws o los forajidos, se utiliza actualmente como para reivindicar la presencia y la posibilidad que te da la moto para reivindicar tu presencia en la ciudad. Pero ahora iré hacia allá. Entonces, empiezan a surgir un montón de intereses, empiezan a surgir muchas más películas que involucran a los bikers con libertinaje, más episodios como aquel episodio en el que el famoso grupo motociclista de los Hell Angels se ve involucrado en un concierto de los Rolling Stones en el asesinato de una persona. Estos motociclistas habían sido contratados como guardias de seguridad del evento. Y bueno, quizá uno de los libros más famosos al respecto es el libro Los Ángeles del Infierno, ¿no? De Hunter Thompson, ¿no? Un periodista que se hizo famoso por otro reportaje que hizo, Fear and Loathing en Las Vegas, ¿no? Que crea esta vertiente del periodismo gonzo, ¿no? Que es algo parecido a lo que hacemos en antropología, que es irte a involucrar, ¿no? con las personas que tú quieres reportar y convivir con sus dinámicas, ¿no? Entonces genera este libro que se llama Los Ángeles del Infierno, que causa un montón de impacto, que él se va con este grupo, los Hell Angels, ¿no? Causa un montón de impacto en la esfera pública. Y bueno, digamos, esta es la historia de cómo se vuelve un estigma el hecho de ser motociclista. Y lo dejo aquí con los Ángeles del Infierno porque voy a retomar ahora los primeros grupos en la ciudad de Tijuana, que grupos de automovilistas surgen, por cierto, a partir del grupo de la policía motorizada de la delegación La Mesa, ¿no? Y son los Ángeles del Camino, ¿no? Retoman esta idea de los ángeles, pero ya no son los Ángeles del Infierno, ahora son los Ángeles del Camino, y hay una secesión de ese grupo que se llama Solo Ángeles, ¿no? Y entonces, los Solo Ángeles es el grupo más numeroso en la ciudad de Tijuana de bikers, y su idea es que más que ser solo ángeles del infierno, ellos son solo ángeles, ¿no? Ya quieren comenzar a olvidar este estigma que opera sobre ellos, ¿no? Actualmente en la ciudad de Tijuana deben haber unos 25, 30, hace unos 10 años habían 17 grupos, ahora hay mucho más, yo creo que debe haber como unos 30 grupos de bikers en la ciudad de Tijuana. Por otro lado, están los lowriders, ¿no? Los lowriders, ellos definitivamente están ligados a una dinámica fronteriza, ¿no? Están ligados al movimiento del pachuquismo, ¿no? Están ligados, digamos, a la población mexicoamericana de Estados Unidos, ¿no? Lo que ahora se les conoce como la población chicana, ¿no? Pero es muy interesante cómo surge el lowrider. Si no saben qué son los lowriders, bueno, son estas personas que modifican carros clásicos, les ponen hidráulicos en la suspensión y en los amortiguadores para que los carros puedan subir y bajar, o puedan, como ellos le dicen, bailar, ¿no? Pero es muy interesante cómo surge este fenómeno, ¿no? También surge ligado a grupos de jóvenes, ¿no? Pero en este caso grupos de jóvenes mexicoamericanos que querían también identitariamente darle un matiz identitario mexicano a lo que en Estados Unidos comenzaba a popularizarse como el fenómeno del hot rod, ¿no? Que es este fenómeno de modificar los carros clásicos, modificarle sus motores para hacerlos veloces, ¿no? Para hacerlos ruidosos y veloces
y pintarlos, ¿no? También para hacerlos vistosos, ¿no? Este fenómeno del hot rod, los primeros lowriders decían, en vez de ser rápidos y veloces, nosotros queremos ser we want to be cool, slow and cool, ¿no? Lentos y suaves, ¿no? Como sería una forma de traducir eso, ¿no? Y entonces lo que ellos decidieron fue todo lo contrario, ¿no? En vez de hacer sus carros grandes y altos, decidieron hacerlos bajitos, ¿no? Y para hacerlos, es lo que se conoce como el Pachuco Car. Y para hacerlos bajitos, le ponían ladrillos y bolsas de cemento en la cajuela del carro y casi, casi que raspaban el pavimento y a veces sacaban chispas, pero pues evidentemente eso era muy penado por la policía. Esto sucedía en el área de California, ¿no? En Los Ángeles. Y entonces esto era muy penado. Y una solución para que poder evadir, digamos, la penalización policial fue pues ahí la creatividad mexicoamericana funcionando a todo lo que da. Y lo que hicieron algunos jóvenes chicanos, ¿no? Viviendo en el este de Los Ángeles, fue utilizar la tecnología militar americana, ¿no? De aviones norteamericanos viejos, ¿no? Que bajaban y subían las alas de aquellos aviones viejos, ¿no? Estos amortiguadores airbags que le llamaban en ese entonces, fueron implementados en los carros, ¿no? Entonces, ellos utilizaban su carro bajito y cuando pasaba la patrulla, subían su automóvil y entonces ya no infringían las reglas, ¿no? Se reglamentó, omití decir que se hizo una reglamentación evidentemente dirigida a estos jóvenes, ¿no? En la ciudad de Los Ángeles, pero digamos, así podían evadir la ley, ¿no? En cuanto pasara la patrulla, ¡pum!, subían con los amortiguadores y entonces podían estar en regla, ¿no? Entonces fue así como surge la manera de bajar y subir un carro, ¿no? Como todo fenómeno subalterno, digamos, tiene vínculos muy claros con la cultura afroamericana, ¿no? Se ha demostrado, otras investigaciones han dicho cómo los pachucos se vestían como los suits, ¿no? Que eran trajes también de la cultura proto-rapera norteamericana. Y aquí hay un vínculo a la inversa, ¿no? También la cultura hip hopera norteamericana pues ha incorporado, digamos, estos carros de los lowriders a su propia cultura, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay también una colaboración entre sociedades o culturas subalternas. Lo que importa también decir para el ámbito de la frontera de Tijuana es que el primer grupo de lowriders claramente identificado es el grupo de los Duques de Tijuana, ¿no? Los Duques establecidos en la colonia Libertad, ¿no? Y esto no es un dato menor. Yo tuve la fortuna de trabajar con ellos, pero no es un dato menor porque ubicados en la colonia Libertad es también la colonia Libertad la que históricamente ha sido vinculada con el fenómeno del cholismo y del pachuquismo en la ciudad, aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? ¿Y por qué traigo a colación esto? Bueno, porque el cholismo en la ciudad de Tijuana ha sido no solo un fenómeno juvenil muy propio de la zona fronteriza, sino un fenómeno juvenil súper estigmatizado, súper estigmatizado. Yo creo que al día de hoy todavía se utiliza como una especie de chascarrillo de insulto disfrazado de chascarrillo, ¿no? Para decir, pareces cholo, ¿no? Pareces cholo de la Liber, incluso todavía, a pesar de que suena como de la época como setentero, ochentero, el insulto todavía se sigue usando, a lo mejor se territorializa en otro espacio, ¿no? Cholo de la zona este o algún, pero se sigue utilizando, ¿no? Y esto importa porque pues los lowriders son un fenómeno asociado al cholismo, ¿no? Y en ese sentido ellos heredan también estos estigmas, ¿no? Ellos heredan el estigma de jóvenes desastrosos, violentos, pandilleros, grafiteros, ¿no? Y entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que tanto bikers como lowriders, pues heredan
estos, digamos, estigmas que están muy vinculados a la construcción de jóvenes, jóvenes desastrosos para la sociedad, ¿no? Jóvenes que representan un peligro para la sociedad, ¿no? Entonces, esto, pues digamos, de los 80s, en los 90s, sigue su curso, ¿no? Sin embargo, hay un punto importante para el tema de las identidades bikers y las identidades lowriders, ¿no? Si nosotros nos quedamos pensando que los bikers y los lowriders es aquello de lo que se dice de ellos, ¿no? Es decir, que son forajidos, pandilleros, malandros, ilegales. Bueno, nos estaríamos quedando con una visión parcial de lo que son los bikers y los lowriders, ¿no? ¿Qué otra cosa se necesita para conocerlos, para conocer su identidad? Bueno, pues, ¿qué es lo que ellos dicen sobre sí mismos, ¿no? Y una vez conociendo esos dos aspectos, es decir, lo que se dice sobre ellos y lo que ellos dicen sobre sí mismos, bueno, ahí está un aspecto de negociación, ¿no? Lo que se conoce como la negociación del reconocimiento, ¿no? Y ahorita, digamos, en una última parte de esta sesión, quisiera detenerme, ¿no? En eso, en cómo negocian estos grupos el reconocimiento, ¿no? Y también alguna crítica ahí, sobre todo feminista, que se ha hecho en los últimos años al respecto, que me gustaría también colocarla, que es algo que yo en mi investigación no he hecho y que me han dicho y que la asumo, ¿no? También. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen los bikers, no? Bueno, para empezar, los bikers dicen que a ellos los tachan de hippies, de pandilleros, de malandros, de cholos, ¿no? Perdón, de malandros. Y los lowriders dicen a ellos que sobre todo los tachan de cholos y de pachucos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos, no? ¿Qué dicen ellos de lo que significa ser bikers y ser lowrider? Sobre todo, para los bikers dicen, ser biker es ser libres, ¿no? Y poder generar un sentido de aventura, ¿no? Poder llevar a cabo mi posibilidad de aventurarme, poder irme en carretera, poder estar en moto, ¿no? Y entonces su identidad está asociada muy directamente a un concepto de libertad que no encuentran en otro lugar más que en su relación con la moto, ¿no? Por otro lado, los lowriders vinculan, y esto es muy importante, y esto es muy interesante, vinculan su identidad a una idea de la memoria de la ciudad, y esto en términos pues de un historiador puede sonar muy interesante, ¿no? Para los bikers, perdón, para los lowriders actuales, ¿no? Ser lowrider es estar atendiendo o actualizando, más bien, actualizando una memoria histórica de la ciudad que ellos consideran que es una memoria, en sus palabras, originaria de la ciudad, ¿no? Son memorias como populares, ¿no? Son memorias que devienen de la cultura popular local, que no te va a dar ni quienes viven en la Chapu, ni quienes viven en la... No, ellos están contando desde sus propias prácticas la historia popular de la Liber, ¿no? Específicamente vinculadas a lo barrial, ¿no? Y entonces para ellos que los vinculen con el pachuquismo, que los vinculen con el cholismo, pues no es para nada un insulto, ¿no? Al contrario, ellos dicen que, como les dicen, llevar su tandito, ¿no? Su sombrero les parece fenomenal, ¿no? Siguen diciendo que van al mono cuando van al cine, ¿no? Entonces, a ellos tienen un sentido de nostalgia muy fuerte los lowriders actuales, ¿no? Y en ese sentido, están tratando, ha habido un esfuerzo fuerte de revertir el estigma del cholismo para, por el contrario, reconvertirlo a una idea de que pues ser cholo es parte de la memoria histórica de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, a través de qué cosas se identifican y ellos dicen, esto es lo que somos, bueno, esto es muy claro, ¿no? A través de sus vehículos motorizados, ¿no? Por eso por eso tú mencionaste al inicio, José,
¿De qué hablo? Pues de identidades automovilizadas o identidades motorizadas más bien, porque son identidades muy a tono, o sea, son identidades que no pueden existir si no hay un vehículo motorizado allí, ¿no? Entonces, los bikers, que le llaman a sus motocicletas bikers, ¿no? Que están identificados claramente con motocicletas que sean tipo carretera, ¿no? Las tipo choppers, ¿no? Lo que se conoce como Harley Davidson. Esto pues tiene una historia fuerte porque tiene que ver con la herencia de este biker americano que solo utilizaba o Harley Davidson o India, ¿no? Las motocicletas norteamericanas. Pero también ser biker, ellos mismos diferencian entre ser un biker de banqueta o el banquetero o el bikero con ser un biker como en toda la extensión de la palabra. Y eso es aquel que se compromete con el grupo, ¿no? Esto es algo que también tienen los lowriders, ¿no? Un compromiso con el grupo al cual están adscritos, ya sean solo ángeles, ángeles del camino, duques, ¿no? Algo que los distingue como un grupo identitario tiene que ver con que los individuos están comprometidos con lo que ambos le llaman sus carnales bikers, sus carnales lowriders, ¿no? Entonces, hay un sentido de carnalismo muy fuerte en estas identidades que es lo que los mantiene agrupados, ¿no? Además de este sentido de aventura o este sentido de nostalgia, los agrupa un sentimiento de carnalismo que ven objetivado en sus motos. Y en el caso de los bikers, en lo que ellos le llaman colores, ¿no? ¿Y qué son los colores? Es el chaleco, ¿no? que ellos usan, ¿no? El tema de los colores no es que pues ya vas al grupo y te lo dan, ¿no? El tema de los colores, te los ganas, ¿no? Te ponen a prueba 9 meses, un año, donde tú demuestras, digamos, que estás comprometido con el grupo, vas a los raids que llevan a cabo, participas en las actividades altruistas, ¿no? Que ahora voy a decir algo al respecto más adelante. Participas en las fiestas, ¿no? Claro, en época de COVID es interesante, ¿no? Cómo se debe suceder esta dinámica. Pero, digamos, demostrar un compromiso. Y una vez que está ese compromiso, sucede lo que le llaman el bautizo, ¿no? Que te bautizan tienes que llevar tu 12 de cerveza y te bañan en cerveza y entonces estás bautizado. Y lo que hacen es entregarte a tu chaleco, que tú llevas chaleco de piel, le pegan los colores del club, ¿no? Algo similar sucede con los lowriders, ¿no? Con los lowriders, bueno, no pueden formar parte del grupo si no tienen un automóvil clásico que está modificado. Y ellos entregan una placa que se pone atrás de la ventana, ¿no? Y así se distinguen los grupos, ¿no? Duques, clásicos, clasiqueros. Hay un montón de grupos aquí en la ciudad de Tijuana. También, ¿no? Que por cierto, están ubicadas en colonias populares. Yo he identificado que están en la Liber, en la colonia Independencia, en la Morelos, en la Hidalgo, en la Obrera, ¿no? Es decir, son fenómenos, es quizá algo que me faltó mencionar al inicio, ¿no? Pero son fenómenos también vinculados a lo popular, ¿no? De la ciudad aquí de Tijuana, ¿no? Entonces, algo importante que también habría que decir es que son entidades como súper formalizadas ya, ¿no? O sea, tienen como sus reglas, tienen clubes, ¿no? Ya sea el motoclub o el autoclub, ¿no? Tienen como cierta disciplina que, revisando yo los estatutos de los clubes, pues tienen una idea muy militarizada de disciplina, ¿no? Que también esto es importante investigar históricamente, ¿no? Si históricamente los grupos de bikers, los primeros grupos de bikers fueron aquellos veteranos de guerra, ¿no? Bueno, entonces allí podemos encontrar a lo mejor, habría que hacer una investigación, si sí o si no. Esta es una hipótesis que estoy soltando aquí al aire. Un vínculo, ¿no? Histórico de por qué llevan a cabo una disciplina tan militarizada. Como ejemplo te pongo, hay rangos al interior del club, ¿no? El capitán de caminos, que es como el encargado de organizar los riders, ¿no? El presidente, ¿no? El comandante, ¿no? Entonces hay como ciertos, digamos, disciplina militarizada, ¿no? Y bueno, como lo decía para los lowriders,
la colonia, el barrio es súper importante, ¿no? Para su propia identidad, ¿no? Ahora, como tercera, o sea, si ya hablé como conceptualmente y contextualmente, y digamos, cuáles son estos elementos identitarios, me gustaría acá traer a colación esta idea de lo que te comenté, ¿no? ¿Cómo es que son reconocidos estas identidades de bikers y de lowriders? ¿Cómo se disputan este reconocimiento? ¿Cómo es negociado este reconocimiento, ¿no? Lo que yo he analizado es que la identidad de estos grupos o de los integrantes a estos grupos está en disputa, ¿no? Como te comentaba, para muchas personas siguen siendo estas personas, estos grupos, perdón, siguen siendo una ignominia para la ciudad, un peligro, siguen siendo tachados de malandros, de cholos, ¿no? Pero, ¿cómo es que entonces estos grupos dicen, no, nosotros no somos malandros, ¿no? ¿Cómo es que ellos lo hacen? Bueno, lo hacen a través de básicamente dos estrategias súper fuertes. Una estrategia tiene que ver con la exhibición misma de sus características identitarias, es decir, con la exhibición de su vestimenta pachuca, con la exhibición de sus carros, yendo bajito por la ciudad, ¿no? El hecho de que vayan bajito te obliga a voltearlos a ver, ¿no? En el caso de los bikers, bueno, con la exhibición del ruido, de la estridencia de sus motores, ¿no? Con la exhibición de toda la piel, digamos, sus chalecos de piel, sus chaparreras de piel que llevan, ¿no? Entonces, bueno, con literalmente lo que llamo exhibirse, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, digamos. Exhibir que ellos están ahí y no son ningún peligro para la ciudad. Eh, Podríamos pensarlo en lo que en sociología dramática se le llama el performance, ¿no? Es decir, lo que hacen estas personas es performar sus identidades, ¿no? Es decir, ¿cómo lo podemos pensar de otra manera? Comunicar sus aspectos identitarios a la ciudad. ¿Cómo? Bueno, saliendo a la ciudad, literalmente utilizar la ciudad, recorrer la ciudad y en algunos casos pedir permiso para exhibirse. Por ejemplo, se ha cerrado la Avenida Revolución o se ha cerrado, perdón, el Paseo de los Héroes, o a veces se exhiben en estacionamientos de centros comerciales, ¿no? Exhiben sus carros, porque vale decir, hay una exhibición, hay una inversión fuerte en ellos, ¿no? Paréntesis. Podríamos entonces decir, pues entonces, si son tan caros, son súper fresas estas personas, provienen de clase alta, pues no, provienen de, insisto, colonias populares, y aquí habría que decir que a diferencia del fenómeno, de cómo se manifiesta este fenómeno en ciudades al interior del país, como en Ciudad de México o en Guadalajara, donde estos clubes, pues sí, están, están integrados por personas de estratos económicos altos. Aquí el tema de estar habitando la frontera y poder tener acceso a automóviles de manera barata, y toda esa economía alrededor del automóvil, lo que conocemos como los yonques, ¿no? En la ciudad de Tijuana, bueno, facilita muchísimo la posibilidad de adquirir vehículos, ¿no? Y irlos trabajando a lo largo de los años, ¿no? Además, bueno, de que vivimos en una zona que por muchos años ha sido una zona libre, ¿no? De ciertas exenciones fiscales o facilidades fiscales, ¿no? Como el tema automotriz. Cierro ese paréntesis, porque digamos importa también, ¿no? Para la existencia de estas personas, ¿no? Entonces te comentaba que estas personas se exhiben en la ciudad. Y otra manera en la que han intentado redimir este estigma, en la que han intentado revertirlo, perdón, este estigma que pesa sobre ellos como el de malandros, ha sido el de las actividades
caritativas, ¿no? El de las actividades en beneficio social, ¿no? Y estas son actividades perdón, son grupos que se toman muy en serio estas actividades, ¿no? Cuando yo asistía con ellos a sus juntas semanales, todo el tiempo estaban planeando, digamos, además de que la junta era un pretexto para juntarse con sus carnales, ¿no? Digamos, estrechar estos vínculos, era también una reunión en donde se ponían de acuerdo para su actividad mensual de caridad o de asistencia social, o su actividad anual, ¿no? ¿Qué actividades mensuales llevaban a cabo? Por ejemplo, los lowriders iban con el grupo, por lo menos con el que yo trabajé, iban mensualmente a un albergue para personas de la tercera edad, ¿no? Todo el tiempo, y ellos eran como sus patrocinadores, en donde llevaban no solo ropa, sino también una gran cantidad de donación de alimentos, ¿no? En especie, ¿no? Entonces, llevaba comida, pues, para que se cocinara durante todo el mes allí, ¿no? Y bueno, además participaban organizaban un evento el Día del Niño en la Colonia Libertad, ¿no? En donde se cierran las calles de la Colonia Libertad y organizan juegos y regalos de juguetes para los niños de la Colonia Libertad, ¿no? Ahora, los bikers, que son quizá los que tienen más cara de malos frente a estos dos grupos, han sido muy exitosos en la idea de revertir el estigma a partir de un evento anual que ellos hacen, que es lo que le llaman el Toy Run, ¿no? Y cuando hablo de evento exitoso, es realmente exitoso en el sentido de que el Toy Run es un evento que se organiza a finales de año, días antes de Navidad, por ahí el 18 y 19 de diciembre, casi todos los años, salvo evidentemente el año pasado, que fue en época de COVID. Y es un evento en donde convocan a todos los grupos de bikers, no solo de la ciudad de Tijuana, sino también de la región fronteriza, pero también a bikers nacionales, ¿no? Ha ido creciendo tanto el evento que vemos llegar a bikers de Mazatlán, pero también vemos llegar a bikers de Oregon, del estado de Washington, ¿no? No solo de California, del estado de Arizona, del estado de Nevada. Entonces, se volvió un evento a tal magnitud de que si en los 90, principios de los 2000 convocaban a 3,000 bikers, bueno, ya convocan a 10,000, ¿no? Entonces, podemos ver la Avenida Revolución llena de motos para esa fecha. Y la condición es que cada uno de ellos lleve un regalo en su moto, ¿no? Un regalo para los niños necesitados que en Navidad, bueno, no van a tener muchos regalos, ¿no? Entonces, digamos, esta ha sido una actividad a tal grado, tan visible, tan benéfica, que pues ha sido institucionalizada, ¿no? Por parte de la comisiones de turismo aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, bikers y lowriders a través de estas actividades, ¿no? No solo de exhibición de su identidad, sino actividades de asistencia o caritativas, pues han logrado colocar en la esfera pública la idea de que, bueno, pues son grupos que no son tan ignominiosos para la ciudad, al contrario, son grupos que se identifican con la historia de la ciudad y en tanto tal están comprometidos con el desarrollo y la población vulnerable de la ciudad. Y lo digo a tal grado que en los últimos desfiles que yo he podido seguir de la fundación de la ciudad de Tijuana, 2014, 2015, 2016, 2017, han sido invitados, ¿no? Tanto bikers como lowriders, como un fenómeno local, identitario, ¿no? Y a mí me tocó verlos, por ejemplo, cuando inauguraron el puente de la Ermita, puente de la Vía Rápida. Ellos fueron los primeros vehículos que pasaron por el puente de la Ermita fueron bikers y fueron los riders, ¿no? Entonces, a ese grado han sido fenómenos que caracterizan la memoria de la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces, digamos, yo quiero cerrar obviamente hay mucho más que decir, me aventé como un resumen
ahorita un compendio digamos, de lo que he investigado al respecto. Y podemos continuar hablando unos minutos más, José, si tienes algunas preguntas, por supuesto. Pero yo sí quisiera cerrar con eso, ¿no? De que ha habido un esfuerzo fuerte por parte de los grupos de bikers y de lowriders para hacerse reconocer como grupos que sí traen un beneficio a la ciudad y cuya identidad ha estado estigmatizada por años, ¿no? Y han querido, digamos, revertir esta idea. Ello no quiere decir, y con este es el comentario que cierro con el que prometí hace rato, ello no quiere decir que no sean grupos cuyas prácticas sean completamente aceptables, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Sobre todo, traigo a colación una perspectiva feminista que cuando yo hice este trabajo no la tenía tan clara como lo tengo ahora. Afortunadamente han surgido trabajos, y aquí sí no puedo dejar de citar a Liliana Falcón, ¿no? Alguien que hizo un trabajo desde la perspectiva feminista sobre grupos de bikers, ¿no? Sobre lo que significa ser un biker, pero ahora mujer, ¿no? Dentro de estos grupos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, claro, porque al estar ahí lo que pude comprobar es que se reproduce un sistema machista al interior de estos grupos. Es decir, ¿de qué manera? Bueno, no pueden entrar a las juntas mujeres, ¿no? Ahí claramente hay una exclusión. Ok, a lo mejor es parte de su identidad. Bueno, ¿de qué nos habla esta identidad? Bueno, de la reproducción de un discurso machista en la sociedad. Ellos lo saben, yo no es algo nuevo que les estoy diciendo, pero bueno, sí quisiera decir esto, ¿no? De que también, conforme va avanzando el tiempo, conforme va avanzando la reflexión en torno a esto, bueno, también podemos colocar, así como podemos colocar un reconocimiento de sus prácticas, bueno, también cómo podemos, digamos, hacerles ver que pueden mejorar sus prácticas, ¿no? Más o menos ahí me aventé un resumen, Josué, pensando sobre todo eso, ¿no? ¿Por qué hablar de los bikers y de los lowriders como un fenómeno histórico, ¿no? Aquí en la ciudad de Tijuana. ¿Por qué importa para la historia de la ciudad de Tijuana? Yo por ahí en algún texto que escribí sobre los lowriders, justo hablaba de que sus manifestación, su exhibición, esta de la que te comentaba, es una especie de estética de la nostalgia, ¿no? Es decir, son creaciones estéticas en tanto es una obra de arte su carro, ¿no? Lo pintan, o sea, que por cierto es una estrategia de pintura desarrollada por las comunidades chicanas en Estados Unidos, ¿no? La pintura sobre los cofres y sobre las laterales en los carros es todo un desarrollo artístico. Y ellos incorporan esto, son estéticas, eh, pero muy vinculadas a la nostalgia de otra época, de la otra época de la ciudad de Tijuana, del barrio popular, de cuando en el barrio todos nos conocíamos, de cuando no existía la violencia y el narcotráfico vinculada a la ciudad, ¿no? Entonces, digamos, yo con lo que quisiera cerrar es que bikers y lowriders importan en tanto son fenómenos populares emergidos de los barrios de la ciudad de Tijuana, ¿no? Y en ese sentido me parece que importa para traerlos a colación acá en términos históricos, ¿no, Josué? Claro, oye, pues muchas gracias, muy interesante. Este, omití al principio en tu presentación comentar que vaya, no únicamente es un tema de investigación, es un libro publicado el tuyo, ¿no? Entre ruedas y asfalto, identidades y movilidades de bikers y lowriders en Tijuana. Y bueno, hasta donde la memoria me alcanza, pues emanado de tu tesis de maestría, ¿no? De estudios culturales. Sí, sí, así es. Digamos, de esa investigación que hice en la tesis de maestría, que compartí contigo un par de años ahí en las aulas, Sí. surge este libro. Es un libro, pues, se reescribió prácticamente toda Claro. la tesis, pero digamos, la investigación fundante está ahí. Y la buena noticia es que el Colegio de la Frontera Norte tiene ahora hace un par de semanas o un mes, no me acuerdo, sus libros a disposición para descarga gratuita, ¿no? Antes no se podía descargar, tenías que pagar
que aunque no era mucho, 30 pesos, digamos, pero ahora se pueden descargar gratuitamente desde el sitio del COLEF, colef.mx. Entonces, bueno, ahí puede accederse esta publicación. Claro. A mí me gustaría agregar, bueno, sabemos que pues hay este tiempo límite, ¿no? Por las ocupaciones, que bueno, pues el trabajo también, otro aspecto del trabajo nos llama, ¿no? Porque pues ahorita estamos trabajando, ahorita tú estás trabajando Totalmente. como investigador, divulgando, difundiendo. Este, el, tradicionalmente identificamos, y ya lo comentabas, identificamos a los grupos de lowriders propios de la Colonia Libertad, aunque bueno, sí comentabas, bueno, también tenemos en la Independencia y en otros espacios alrededor de eso que conocemos como el centro. Ahorita quiero ir para allá, pero vaya, de poder afincar o de poder identificar a los bikers con algún espacio de la ciudad, además de las calles, por supuesto, ¿no? Además de que evidentemente es un tema de ruedas y de asfalto, carreteras, además de decir, los lowriders es un fenómeno surgido en la Libertad, aunque bueno, también está presente aquí, acá y acá, alrededor del centro. Los bikers, ¿dónde los pudiéramos a ellos situar, por lo menos históricamente hablando? Porque vaya, a riesgo de equivocarme, pudiéramos decir que, bueno, particularmente los bikers están extendidos en muchos otros puntos de la ciudad. A mí me ha tocado conocer bikers en la zona este, por ejemplo, ¿no? Más allá del Cerro Colorado. Pero en términos, por decirlo de alguna manera, históricos, ¿dónde pudiéramos ubicar a los bikers en específico? Sí, no, buena pregunta. O sea, actualmente los grupos están por toda la ciudad. Yo he ubicado desde esa zona este hasta playas de Tijuana, ¿no? También. Eh, Históricamente, los grupos de bikers emergen de colonias populares. ¿Qué colonia popular en específico? De la Independencia, ¿no? Este grupo de los Ángeles del Camino, que aunque formaban parte, digamos, del grupo policíaco motorizado de la delegación La Mesa, bueno, vivían, ¿no? en la colonia Independencia. Y ahí continúa su club, ¿no? Su casa club. Y los Solo Ángeles, que es el segundo grupo más antiguo de la ciudad, también están en la colonia Independencia, apenas a unas 3 cuadras del parque de la Independencia por la calle principal, ¿no? Entonces, como que históricamente los podemos también ubicar allí. Hay un par más de clubs con bastante tiempo que están en la Colonia Libertad. Entonces, un poco a lo que voy es que sí, que refuerzo lo que digo hace ratito, ¿no? O sea, son fenómenos que emergen de colonias populares de la ciudad de Tijuana, ¿no? Ya sea la Liber, la Indepe o la Morelos, ¿no? Que también está por ahí. Y son colonias que están alrededor del centro de la ciudad de Tijuana, efectivamente. Y que sin duda, y esto aplica para tanto bikers como los riders, tienen en el centro de la ciudad su referencia geográfica de exhibición, ¿no? Todo el tiempo iban allá. Históricamente iban a dar el rol a la Rebo, porque así ha sido y así parece que será, y a playas de Tijuana también, al malecón, ¿no? de la ciudad, ¿no? También ha sido un espacio fuerte de exhibición de sus características, ¿no? Desde antes de que existiera la calle como la conocemos actualmente, hasta que digamos que era una calle que daba directamente a la playa, ¿no? Ahora hay un andador peatonal y, digamos, hay negocios y la calle está atrás, pero digamos, ahí era un espacio histórico de encuentro de estos grupos, tanto de bikers como de lowriders. Entonces era playas o el centro. Claro. Y vaya, eso me lleva al otro comentario, guión, pregunta, ¿no? Pues indudablemente se trata, por lo que nos has compartido, por lo que nos has platicado hoy, indudablemente se trata de identidades construidas en el tiempo, ¿no? Mencionabas algo que me llamó mucho la atención. Decías, bueno, quizá nosotros, por el gasto que significa mantener un vehículo, en el caso de los lowriders, ¿no? Y todos estos aditamentos para hacerlos funcionar de una forma específica, que por supuesto es impensable un lowrider sin estos artefactos o tecnología, ¿no? Que los hace bailar, como tú comentaste hace rato, o por ejemplo, las motocicletas, ¿no? O sea, vaya, ese tipo de motocicletas significa un gasto significativo, ¿no? No cualquiera puede comprar hoy
una Harley Davidson, una Indian, ese tipo de motocicletas que forman parte intrínseca de su identidad, ¿no? Sin lugar a dudas, vaya, es una inversión que se ha hecho solamente en el tiempo, ¿no? Eh, ¿A dónde quiero llegar con esto? Sin lugar a dudas son fenómenos populares surgidos de clases populares en colonias populares. De pronto, hablando en términos de la historia de Tijuana, o como algunos grupos han querido manejar la historia de Tijuana, y creo que ya adivinas hacia dónde voy, ¿no? Esta dicotomía, ese enfrentamiento entre leyenda negra, leyenda blanca, para definir cuál es la versión ideal de la ciudad, cómo quieren mirarnos, cómo deben mirarnos, etcétera, etcétera. A mí me llama mucho la atención que vaya, lo que consideramos como el centro de la ciudad, ¿no? Es en donde se desarrollan también históricamente hablando esos grupos que hoy consideramos como de alta cultura, ¿no? Que el Club Jeve, el Club Blanco y Negro, etcétera, ¿no? Incluso los promotores, los defensores de la integridad nacional, los descendientes de los defensores de la Baja California, etcétera, aquellos grupos que reclaman ser auténticos tijuanenses, ¿no? Y estos espacios que van surgiendo alrededor del centro como colonias populares, ya los hemos mencionado, ya los has mencionado, La Libertad, La Independencia, la colonia Altamira, etcétera, etcétera. En algún momento, bueno, fue la periferia de lo que hoy de lo que consideramos como Tijuana, pero vaya, hoy, por el paso del tiempo y por la forma en que ha surgido, se ha definido, mejor dicho, ha crecido la ciudad, pues hoy nosotros los pudiéramos identificar como parte del centro, pero no siempre ha sido así, ¿no? A lo que voy o a donde quiero llegar es de que, bueno, evidentemente sí es una cuestión de historia, pero también es una cuestión de imaginario, de cómo se ha recompuesto la ciudad, pero si en algún momento, y aquí lo dejo a tu mejor consideración, a tu mejor comentario, si en algún momento esto fue considerado como un fenómeno popular, hoy lo sigue siendo, porque vaya, recuerdo que comentabas, bueno, es que hoy entre los bikers, bueno, hay dentistas, hay médicos, hay abogados, y no dudo que tampoco entre los lowriders. Lo comento porque también tendemos a asociar la profesión con una situación de clase social, pero eso indudablemente ha cambiado, ¿no? O sea, un médico, por ejemplo, no necesariamente es alguien de clase alta, ¿no? O surgido de la clase alta, no, también de una clase popular, y el hecho que sea médico no ha peleado con que es lowrider o que es cholo, vaya, o que es biker, ¿no? Entonces, no sé qué pudieras comentarnos para complementar y para cerrar con esto. Sí, no, muy buena pregunta. Definitivamente, históricamente podemos hablar de grupos populares, ¿no? Digamos, y sí, digamos, sí, por ello entendemos, para no meternos en complejidades de clase social, digamos, como estratos, no privilegiados, ¿no? De la sociedad. Históricamente así es. Evidentemente ahora son un grupo sumamente heterogéneo, ¿no? Eso sí podemos decir. Catalogarlos como cultura popular es pertinente solamente si hacemos esta evaluación histórica, ¿no? Quizá como actualmente no podría ser catalogado de esta manera por la profesión de las personas o por el estrato social en el que están, pero a lo mejor, digamos, bueno, tú y yo que tenemos formación en estudios culturales y más en antropología, sabemos que las personas no solo se definen por su ingreso, ¿no? Socioeconómico, ¿no? Entonces, acá un poco el intento que yo traigo a colación es de que sí podemos pensar estos fenómenos como como fenómenos culturales populares en el sentido de que históricamente así han sido, ¿no? Y no solo históricamente, sino que actualmente se ubican ellos como de alguna manera los herederos de esa memoria histórica popular de la ciudad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, por ahí podría yo hacer mi comentario y sin duda estoy completamente de acuerdo, a lo mejor me faltó decir eso, que evidentemente la independencia, la libertad fueron colonias en su momento periféricas, ¿no? A lo que era la ciudad de Tijuana y en ese sentido populares, ¿no? Lejanas a estos grupos de la alta sociedad que se reunían en el centro de la ciudad. Sí, y sin lugar a dudas, pues es algo que seguiremos estudiando, ¿no?
las conformaciones, las configuraciones de la ciudad, pero vaya, no únicamente desde lo urbano, también desde lo social, ¿no? Las Totalmente. historias de estos grupos son fascinantes para poder comprender estos otros aspectos de la formación de la ciudad, porque bueno, no todo se restringe al centro, no todo se restringe a la revolución, aunque constantemente se ha estado comentando el día de hoy, pero vaya, como me decía uno de mis profesores de historia, bueno, Josué, me decía a mí, es que no todo se trata de la época de la ley seca, ¿no? Entonces, Eso es pero verdad, bueno. sí, eso es verdad. Sí. Pero No, bueno, y es muy interesante, o sea, evidentemente como que tus intereses y yo comparto, digo, no los he trabajado tanto como tú, pero están entre esta discusión de qué discurso de Tijuana vamos a pensarnos. Y evidentemente estos son grupos que están ahí metidos, ¿no? En la leyenda negra de Tijuana. O sea, si bien no son el sexo, drogas y rock and roll que asociamos a esa leyenda, digamos, evidentemente pueden catalogarse como ese grupo ignominioso inicial de la desgracia social que puede emerger de la ciudad de Tijuana, ¿no? Pero sí, sí, no, sí, sí, estamos en la misma. órale. Pues doctor, muchas gracias. Muchas gracias. No me queda más que volver a agradecerte a ti, a nuestro público, en nombre del Instituto Municipal de Articultura y por supuesto del Archivo Histórico de Tijuana, por habernos acompañado y habernos compartido esta charla tan interesante que, bueno, pues emana de lo sociocultural, de lo socioantropológico, temas que por supuesto necesarios para seguir comprendiendo lo que ha sido el devenir de Tijuana y todo lo asociado a esta localidad. Pues doctor, muchas No, muchas gracias. gracias a ti, José. Reitero, muy honrado de que me hayas invitado acá a esta plática. Ahora, y pues gracias y pues esperemos que no sea la última ocasión que Esperemos que compartas no. con Ahí está nosotros. la colaboración ya hecha. Muchas gracias y pues abrazo y saludo en este contexto de virtualidad. Muchas Igualmente, gracias. hasta luego, saludos a todos.